Bien, vamos a intentar analizar el comportamiento de un punto en el espacio debido a la rotación alrededor del eje Y. Esto con el objetivo de poder definir unas ecuaciones que me permitan describir o definir las coordenadas finales debido a el ángulo de rotación. En este caso, lo que vamos a mantener constante es que siempre va a ser rotación alrededor del eje Y. Ok. Una cuestión a tener en mente es que las coordenadas que variarían serían las coordenadas Y y la coordenada Z. Para este tipo de movimiento, debido a que se está dando alrededor del eje Y, la coordenada Y se mantendría constante. Esto se puede observar muy fácilmente si se analiza el comportamiento sobre el plano YZ. Sobre el plano YZ, si lo estuviésemos viendo de esta manera, tal como lo indica esta flecha, si esta fuera la vista, tendríamos algo como esto. El eje Z, el eje Y, tendríamos el punto P, y si intentamos describir este movimiento en este plano, pues veríamos un movimiento que va hacia abajo y luego un movimiento que lo que haría es ir hacia arriba nuevamente, ¿sí? Hacia abajo y hacia arriba. Sería un movimiento lineal. Eso es lo que se estaría viendo si estuviésemos en una vista del plano YZ. ¿Sí? Aunque sabemos que el movimiento realmente es de rotación. Bien, sin embargo, el verlo de esta manera nos permite deducir que realmente la distancia Y siempre se mantendrá constante. Esa distancia Y siempre se mantendrá constante en todo el movimiento. Bien. Ok, ahora, si ya tenemos claro que las únicas componentes o coordenadas que varían es la X y la Z, pues interesante será analizar la vista debido al plano XZ. Ajá. Justo ahí es donde se puede observar de mejor manera cómo es el movimiento. Veamos, vamos a tratar de representar esta vista teniendo en cuenta esta dirección, y por lo tanto se vería de esta manera: Z y la X. ¿De acuerdo? Vamos a plantear el punto P, este punto P en este lugar, y vamos a describir una pequeña rotación. Ya no vamos a trabajar con la rotación completa, vamos a trabajar con una pequeña rotación y le vamos a dar nombre. Bien, imaginamos que partimos de esta ubicación, sus coordenadas son X, Z. Bueno, perdón. Sabemos que tiene sus coordenadas completas. Sin embargo, como nada más vamos a trabajar aquí en el plano, voy a omitir una de las coordenadas, la coordenada Y. Entonces, sin embargo, sabemos que espacialmente se encuentra a cierta distancia Y. Okay. Solo para simplificación voy a trabajar aquí con solo dos coordenadas, y sería la X, Z. Bien. Ahora vamos a definir una pequeña trayectoria de rotación. Sabemos que la rotación es alrededor del eje Y el eje Y se encuentra aquí hacia nosotros. Por lo tanto, el nuevo punto lo vamos a llamar P', y sus nuevas ubicaciones van a ser X', Y'. Perdón, sería Z'. De acuerdo. Y vamos a definir el ángulo de rotación de esta manera, mediante estas líneas
aquí puedo describir un ángulo de rotación y lo voy a llamar phi. Ahora vamos a definir otros ángulos. En este caso, el ángulo formado debido a esta distancia, la distancia directa que va desde el origen al punto P, a esa distancia la voy a llamar D, y el ángulo que forma con el eje X lo voy a llamar alfa. Mientras que, pues, esta distancia que va desde P' hasta el origen, espero que a todos nos quede claro que sería la misma distancia D. Esa no ha variado. Debido a la rotación se mantendría constante esa distancia. Entonces, sin embargo, el ángulo que forma P', es decir, P', el origen y el eje X, aquí formaría un ángulo que lo voy a llamar alfa'. Entonces, alfa sería el que formaba antes del movimiento y alfa' el que forma después del movimiento de rotación. Bien. Ahora, con este ángulo alfa' puedo definir las coordenadas x' y z'. Y esto debido a que alfa', la distancia d, y estas distancias podrían formar un triángulo rectángulo, donde su ángulo recto se encontraría justo aquí. Entonces aquí voy a tener la coordenada z', luego toda esta distancia sería x', y por lo tanto puedo definir a estas componentes de ese triángulo, a estos catetos de ese triángulo, de la siguiente manera. X' sería igual a la hipotenusa, que justamente sería esta misma distancia d, aquí, por coseno del ángulo alfa'. Y esto es así debido a la función trigonométrica coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente pues es la distancia x', y la hipotenusa vendría a ser la distancia d. ¿Okay? Si se sustituye y luego despejo al cateto adyacente, es por eso que se obtiene o se define esta expresión. Bien, lo mismo podría aplicar para z'. Z' va a ser igual a la distancia d, pero en este caso va a ser seno del ángulo alfa'. Bien, en este caso necesitamos trabajar aún más estas expresiones, debido a que lo que nos interesa es que estas coordenadas finales queden definidas en términos de el ángulo de rotación, que es phi, y de las coordenadas iniciales x y z. Bien, por lo tanto, podríamos decir que alfa' es igual a alfa, que es todo este ángulo, menos este otro ángulo, menos el ángulo de rotación phi. Si a alfa le resto esto, pues tendría alfa'. Bien, entonces este nuevo planteamiento, si lo sustituyo aquí, tendría lo siguiente: coseno de alfa menos phi, y aquí tendría d seno de alfa menos phi. ¿Okay? En este caso ya eliminé alfa' y ya estoy involucrando a una de mis variables de interés, que es el ángulo de rotación. Okay. Sin embargo, aún tengo datos que debo de ir eliminando. Permítanme. Podemos observar que aquí tenemos funciones trigonométricas de la diferencia de dos ángulos. Entonces,
Mediante identidades trigonométricas quizás podríamos trabajar esta parte. Entonces déjenme checar. Miren, buscando por internet podríamos encontrar identidades trigonométricas. En este caso, por ejemplo, aquí se encuentra una identidad trigonométrica de suma o diferencia de ángulos. Entonces aquí tendríamos a seno de la suma o diferencia de alfa y beta. Entonces podríamos utilizarla. Y también tendremos la suma o diferencia en términos de coseno. Entonces vamos a intentar utilizar estas expresiones para trabajarlas con lo que tenemos desarrollado. Bien, aquí tenemos la imagen donde se describe la identidad trigonométrica. Por ejemplo, vamos a aplicar primero la de coseno. Entonces lo voy a trabajar aquí. Coseno de la suma, perdón, de la diferencia de alfa y phi sería igual a, en este caso trabajaríamos con esta, coseno de alfa por coseno de beta. En este caso beta para mí es phi, entonces sería coseno de phi. Bien, luego, debido a que es una diferencia lo que yo tengo, entonces sería el signo que está en la parte de abajo, por lo tanto voy a seleccionar el signo que está en la parte de abajo. Entonces luego seguiría seno de alfa y seno de beta, que para mí sería phi. Seno de phi. Bien. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esta expresión? Bueno, verán, coseno de alfa y seno de alfa lo puedo expresar en términos de las coordenadas iniciales y la distancia d, debido a que habíamos señalado que, por ejemplo, coseno de cualquier ángulo, en este caso alfa, va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, donde el cateto adyacente para alfa sería, por ejemplo, describir un triángulo rectángulo aquí, y el cateto adyacente sería esta distancia que estoy señalando, esta distancia, la cual pues sería la coordenada x. ¿Sí? Esta distancia es la coordenada x. Entonces cateto adyacente sería x, h, que sería la hipotenusa, es decir, la distancia d. Bien, y seno de alfa sería algo muy parecido. Seno de alfa va a ser igual, pero en vez de cateto adyacente es cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, en vez de x sería y, cateto opuesto al ángulo sería esta distancia. ¿Sí? Y justo eso es la distancia y, ¿sí? Que corresponde a la coordenada inicial. Bien, y la hipotenusa d. ¿Ok? Si sustituimos eso, nos quedaría que coseno de alfa menos phi lo puedo igualar a x entre d coseno de phi más y entre d seno de phi. Bien, entonces esto que tengo definido lo puedo sustituir aquí, y tendría que x' sería igual a d, la distancia d, por coseno de esto. Entonces ya lo tengo aquí definido. Entonces por x entre d coseno de phi más y entre d seno de phi. Bien, y como podemos observar, d está multiplicando a estos dos términos
y esos dos términos se están dividiendo a d, por lo tanto esto realmente se puede cancelar, y de esta manera puedo dejar expresado que x' sería igual a x, que es la coordenada inicial, por coseno de phi, más y, que es una de las coordenadas iniciales, por seno de phi, donde phi es el ángulo de rotación. Entonces de esta manera ya tengo al menos a una de las coordenadas definidas en términos de las coordenadas iniciales y el ángulo de rotación. Bien, aquí se trabajó lo mismo, pero ahora con seno de phi, perdón, utilizando la función trigonométrica de seno de la diferencia. Entonces se aplicó esta identidad trigonométrica, al igual como se hizo con coseno, y por lo tanto se llega a una conclusión muy similar. ¿De acuerdo? Y ahora déjenme limpiar este procedimiento. Aquí ya tenemos las dos coordenadas finales en términos de las coordenadas iniciales, x y el ángulo de rotación, phi. Ahora la idea sería plantear esto en un formato matricial. Si lo planteamos en un formato matricial, nos quedaría de la siguiente manera. Bien, en este caso ahora sí ya voy a trabajar con todas las coordenadas. En este caso x', y', y z', donde sabemos que y' pues sería igual a la coordenada y, ¿sí? Donde y' para mí estaría haciendo referencia a la coordenada y después del movimiento, pero en el movimiento, en cualquier punto del movimiento, y se mantiene constante. Por lo tanto, y' va a ser igual a y. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle para cuando formemos aquí la operación matricial o el arreglo matricial. Bien, en este otro caso plantearemos en este lado, en este vector, las coordenadas iniciales x, y y z. Y aquí plantearemos las identidades trigonométricas, perdón, las funciones trigonométricas que me permitieron definir a x', que me permitirían definir a y' y a z'. Y eso ya de alguna manera lo tenemos definido aquí. Por ejemplo, para x' necesito que coseno de phi multiplique a x. Por lo tanto, para que esto sea así, pues tendría que colocarlo como el primer elemento. Coseno de phi. Bien. Luego, déjenme ver aquí. Creo que tengo un detalle, y es que y en realidad debería de haber sido z, pero mi error, debido a la costumbre de manejar la vertical como y, verán, esta vertical es z. Aquí tengo un error, esto debería ser z, esto de aquí sería z, y esto de aquí sería z. Bien. Por lo tanto, y en realidad no, la coordenada y en realidad no estaría operando aquí. Sí, fue un error debido a que consideré y, pero esto fue debido a la costumbre que tengo o tenemos a que y sea la coordenada vertical o la distancia vertical. Bien, una vez arreglado, debido a que y no participa en la definición, pues sería 0 aquí, para que este 0 multiplique a este. Y debido a que z sí participa, entonces tengo que colocar seno de phi. Y de esa manera, cuando se resuelva la multiplicación de phi la columna, realmente tendría esta expresión, y esa expresión pues define al primer elemento. Bien,
Y para definir a y, pues habíamos dicho que solo necesitábamos igualarlo con su equivalente. Entonces aquí sería 0, 1, 0 para que eso se realice. Y para z', bueno, pues necesito la participación de z, la coordenada z, multiplicarla por coseno. Entonces tendría que ir aquí, coseno de phi. Y necesito la participación de seno, pero hay que tener en cuenta este signo negativo. Por lo tanto, iría aquí. Para que este seno se multiplique con x, sería menos seno de phi. Y de esa manera se define este término. Y no necesito la participación de y, por lo tanto aquí sería 0. Bien, de esta manera se ha expresado mediante un arreglo matricial la operación necesaria para obtener las nuevas coordenadas x, y y z después de una rotación phi, donde esta matriz se conoce como matriz de rotación para y. Entonces, cuando se tenga giros alrededor de y, se puede utilizar esta matriz de rotación y simplemente colocar aquí las coordenadas iniciales y de esta manera definir las nuevas coordenadas después de la rotación. Bien.